En el libro de Apocalipsis conseguimos la carta a Éfeso. Éfeso, una iglesia espectacular, una iglesia maravillosa, una iglesia cuyo nombre significa amados del Señor o deseados del Señor. Una iglesia que probaba a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Hoy vamos a mirar cómo probaba esta iglesia a los que decían ser apóstoles y no lo eran. ¿Cómo hacían ellos para probar a los apóstoles? Aquellos apóstoles que los visitaban y venían con ese reconocimiento, ellos se presentaban: soy el apóstol fulano de tal. Y así los presentaban: este señor es el apóstol fulano de tal, el apóstol, te voy a enviar donde el apóstol. Bueno, resulta que dichos apóstoles llegaban entonces a la iglesia de Éfeso, y dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Apocalipsis. Capítulo 2 de Apocalipsis, el Señor dice: porque tú pruebas a los que dicen ser, pero no lo son, sino que los has hallado mentirosos. Tremendo esto, ¿verdad? Maravilloso. ¿Cómo hacía esta iglesia para probar a los que decían ser y no eran? Bueno, fíjese que esta iglesia era una iglesia que tenía un conocimiento profundo, específico, minucioso y exacto de la palabra de Dios. Cuando usted observa la tercera carta de Juan, Juan dice: si alguno no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Cuál doctrina? La de Efesios 2:20. Cuando usted lee este versículo, va a encontrarse que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra principal del ángulo. Es decir, si la doctrina que alguien trae, si las prácticas que alguien quiere realizar, si el mensaje que esta persona trae como un mensaje de última revelación, no lo hicieron los apóstoles, tampoco los profetas, ni Jesucristo dio este ejemplo, quiere decir que esta persona es un apóstol falso. Es un apóstol mentiroso. ¿Por qué? Porque se sale de lo establecido en los parámetros de la palabra de Dios. Estamos observando cómo en este tiempo, cómo probar. Hay muchos apóstoles, el caso por ejemplo de los mesiánicos. Ellos se colocan un kipá, se colocan un gorro, y este hecho de ellos decir, porque uno de ellos a mí personalmente me dijo que la autoridad, esa era la autoridad de ellos. Es decir, esto es algo que es demoníaco. Y nosotros tenemos que estar despiertos, porque no nos pueden meter gato por liebre. La unción de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, no depende de ninguna vestimenta ni ninguna prenda de vestir, sino del poder y la autoridad del Espíritu de Dios directamente, del Cordero Santo que fue inmolado, de la unción del Espíritu. De ahí es donde depende nuestra autoridad. Nuestra autoridad no puede depender de un kipá, no puede depender de una toga, no puede depender de una prenda de vestir, sino directamente del Señor. Ahora, fíjense usted, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 4 dice: si alguno ora o profetiza o predica, profetizar aquí implica predicar, con la cabeza cubierta, es decir, con un kipá,
el tal está deshonrando su cabeza, deshonrando su cuerpo. Es decir, esta persona está desagradando a Dios, está contra Dios. Es un indicativo de que no está caminando dentro de lo establecido por la palabra de Dios, por lo tanto es un apóstol falso, es un predicador falso. Pregunta que usted debe hacerse: ¿los apóstoles usaron kipá? No lo usaron. ¿Jesucristo usó kipá? No lo usó. ¿Los profetas usaron el kipá? No lo usaron. Entonces nosotros no podemos aceptar a alguien que venga, que dice ser. Sin embargo, lo que está predicando no es lo que predicaron los apóstoles, ni predicaron los profetas, ni lo que el Señor Jesús nos dio a nosotros como ejemplo. Por eso dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Es decir, no podemos darnos el lujo hoy de pasar al púlpito o de aceptar una conferencia o una charla con alguien que trae la muestra de la gran ramera, que trae la muestra de la iglesia torcida, que está calificada como hija del diablo. En Apocalipsis capítulo 17, usted va a conseguir, allí está hablando de la gran ramera, una religión satánica desde todos los puntos de vista, diabólica, porque nada tiene que ver con Dios. Dios no la fundó. Y sus cardenales, sus arzobispos y obispos, usted lo ve que ellos se ponen un gorro rojo carmesí. Y si usted analiza Apocalipsis capítulo 17, va a darse cuenta que ese color púrpura es el color que identifica a los que dicen ser y no son, sino que son mentirosos. Tremendo esto, impresionante esto que estamos hablando. Entonces, cuando usted ve a alguien que llega y se coloca eso, esa persona es una manifestación de un falso profeta. Esa persona que usted ve que se coloca allí indica, porque está contradiciendo a Primera de Corintios 11:4. Está contradiciendo los apóstoles, está contradiciendo los profetas, está contradiciendo directamente a Jesús. Pues el Señor no hizo eso. Entonces, por medio de la palabra, nosotros podemos calificar si el que tenemos al frente es de Dios o lo hallamos mentiroso. La iglesia de Éfeso, dice la palabra de Dios, que probaba a los que decían ser apóstoles. Ellos decían ser. Por eso estamos en un tiempo donde dice el libro de Hebreos, capítulo 2, que debemos de procurar con diligencia, mirar cómo andamos. Y tenemos que tener mucho cuidado, no sea que nuestros pies se deslicen. Estamos en los tiempos peligrosos de los cuales habla la palabra del Señor, donde vendrían muchos vientos de doctrinas. Por eso, el mensaje del Señor es un mensaje de advertencia, es un mensaje de edificación, es un mensaje de consolación y es un mensaje de exhortación. Porque el tiempo que estamos viviendo es completamente peligroso. Amado, el Señor te continúa bendiciendo grandemente. Acuérdate que tú estás en el corazón del Rey. Dios te ama maravillosamente. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros desde la población de Santa Rosa de Lima, departamento de Bolívar, República de Colombia. No te dejes de suscribir. Apoya el ministerio del Señor. Apoya los ministerios que son cristocéntricos, que no dan ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Gracias por suscribirte a nuestro canal, gracias por dejarnos tu comentario y gracias por
compartir esta palabra con alguien que tú sabes que la está necesitando como todos nosotros. El Señor te bendiga grandemente.